visión es tu visión para la gloria de Dios. Y esa visión el diablo no te la puede robar para la gloria del Señor. ¡Oh, gloria! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gracias, Señor. Gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos, que Dios los bendiga. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Oh, gloria a ti, Señor. Tu gloria está aquí. Qué grande cuando lo podemos sentir. Qué grande cuando no tenemos un evangelio liviano, sino que tenemos un evangelio de poder. Qué grande es cuando podemos decir: tenemos un Dios que está vivo y que vive en nosotros. Es grande el Señor. Hoy vamos a hablar de un poder. El poder de la vida o el poder de la muerte. Tal vez el hombre ignora lo que es el poder de la muerte y tal vez ignora lo que es el poder de la vida. Pero en este mundo hay dos poderes: el poder de la vida y el poder de la muerte. Ahora, ¿cómo llegamos a conocer algo tan grande? Buscando en la Escritura, en el libro de Romanos, en el capítulo 8, partiendo del versículo 1, vamos a entender los dos poderes son dos espíritus. Amén. Es el espíritu de vida, es el espíritu de Dios. Y el espíritu de muerte es el espíritu del enemigo. Ahora, hay dos espíritus. Vamos a ver, en este mundo nos movemos con estos dos espíritus y los ignoramos. Acá dice, fíjense, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay. ¿Sabe por qué dice eso? Porque el mundo no sabe que todo niño o niña que nace bajo condenación. Y nosotros no lo sabemos. Nosotros hemos nacido todos bajo condenación. Y tal vez lo ignoramos. Hemos nacido, ¿cuál es la condenación? Separados de Dios, espiritualmente muertos. Separados de Dios a través de Adán y Eva. Hemos nacido separados de Dios. Y vivimos bajo condenación. Bajo condenación de Dios. El hombre separado de Dios vive una vida temporal. Y fíjense, hay una maldición que tal vez el hombre no conoce, pero esa maldición está en la Escritura. Ahora,
Génesis capítulo 2, versículo 9. Aquí, Génesis 2:9. Ahora, fíjense, Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Punto y coma. ¿Por qué dice separa, dice punto y coma? Porque dice que ha creado todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Estos árboles eran físicos, eran árboles reales que los hizo nacer de la tierra para alimentarnos, bueno para comer. Ahora, después del punto y coma, observemos que aquí dice también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, el árbol de la vida es espíritu, es Cristo, es el Señor. El árbol de la vida es Jesús de Nazaret, es el mismo Señor. Él es el árbol de la vida. El que es sellado con el Espíritu Santo tiene el árbol de la vida. Amén. Y acá empieza a marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Ahora, fíjense, coma, y el árbol de la ciencia, el árbol del conocimiento, del bien y del mal. Y sabe una cosa, esta es la atadura con la que nacen los niños. No es una manzanita que tomó, es un fruto espiritual del enemigo. Es el mismo espíritu de Satanás, es el mismo sentir de Satanás. Satanás conoce lo que es el bien, pero lo rechazó, y conoce muy bien lo que es el mal. ¿Y sabe una cosa? ¿Qué hizo Satanás? La separó a Eva del bien y la introdujo en el mal, de tal manera que un hijo mató al otro. Cuando él entró en esa casa, entró la muerte. Ellos no se dieron cuenta, entró la muerte en la casa. El hombre es inocente, el hombre cree muchas cosas, pero el hombre tiene que conocer la Escritura, porque si no conoce la Escritura no se va a poder defender. No es lo que logro, no es cuánto dinero tengo, no, es cuánto tengo de la vida. Y sabe una cosa, Dios no te dice que vos vas a estar pasando necesidad. Todo lo contrario. Dios te dice que Dios te va a dar todo, porque Él es el Rey de Reyes y el dador de todas las cosas. Y no dependemos de acá abajo, estamos dependiendo de arriba para la gloria de Dios. Cuando yo entiendo esto, el hombre hoy nace, lamentablemente, con el poder del bien y del mal. Nace temporal, nace un poco bien, un poco mal, un poco bien, un poco mal. Y Dios no te llama a ser un poco bien, un poco mal. Dios te llama a que vos vivas lleno del Espíritu Santo, lleno de vida, lleno de gozo y lleno de paz, para la gloria de Dios. Esta es la gran diferencia.
Ahora, fíjense, acá dice ninguna condenación hay, volviendo a Romanos, capítulo 8, volviendo al versículo 1. Ninguna condenación hay porque el que vive sin arrepentirse y sin pedirle perdón a Dios, vive condenado y no lo sabe. Pero el que acepta a Cristo en su corazón, Dios se ha hecho hombre y ha ido a una cruz para que nosotros seamos libres. Amén. Seamos libres. No hay condenación, no hay trabajo de brujería, de hechicería, de magia negra. No hay nada que me pueda llegar. ¿Sabe por qué? Porque el grande está conmigo. El diablo lo ve y tiembla para la gloria de Dios. Oh Señor. Y fíjense, dice los que están en Cristo Jesús. ¿Cuáles son los que están? Miren, Jesús, ¿usted cree que es eterno? ¿Usted cree que es eterno? Bueno, si Jesús es eterno, es porque permanece. Permanece. Es la palabra permanecer, no es una palabra cualquiera. Cuando uno dice que alguien permanece, es porque tiene a Dios, porque el diablo no deja que nada permanezca. El diablo viene a robar, matar y destruir, pero yo tengo algo grande, que permanezco. Pasan los años, pero el que me hace permanecer está aquí para la gloria de Dios. Cuando usted entiende que usted permanece por Él, Él es la permanencia. Usted va a permanecer por Él. Ahora, por eso dice los que están, los que permanecen, los que sienten con el tiempo como Jesús siente, los que piensan como Jesús piensa. Y sabe una cosa, permanecer en Él es no apartarse de su palabra. Su palabra es vida. Su palabra es autoridad. Su palabra es poder. Ahora, yo entiendo esto. Yo quiere decir que vivo en el Espíritu. Vivo en el Espíritu. ¿Qué quiere decir? Vivo en el sentir de Dios. Vivir en el Espíritu, vivir en el sentir de Dios. Ahora, si yo no vivo en el sentir de Dios, no me doy cuenta que vivo en el sentir del otro. Porque acomodo humanamente las cosas. Y Dios te vino y te sacó toda condenación cuando vos te arrepentiste de tus pecados. ¿Sabes una cosa? Él te hizo libre. Él te hizo libre de tal manera que toda mi condenación, toda tu condenación, todo tu pasado fue clavado en la cruz. Fue clavado en la cruz. Nosotros no tenemos pasado. Nosotros cuando estamos con Cristo, mi pasado ha sido clavado en la cruz del Calvario. Lo que pasó ayer fue clavado en la cruz del Calvario. Y hoy puedo decir, soy libre. Porque no tengo condenación. ¿Por qué? Porque era clavado en la cruz del Calvario todas mis maldiciones para la gloria de Dios. Ahora, por eso no tengo condenación. Fíjense, por eso no me separo de Él. Porque sin Él no puedo hacer nada. Pero he vivido antes como he vivido, humanamente, lo que me parecía bien. Y la Biblia acá
Dice, los que no andan conforme a la carne. Quiere decir, los que no viven humanamente, haciendo lo que les parece. Ya no hago lo que me parece, ya hago lo que Dios dice, porque eso me hace sentir bien, eso me hace sentir bendecido, eso me abre las puertas del cielo para la gloria de Dios. Pero fíjense, por eso no vivo de acuerdo a lo que siento, vivo de acuerdo a la palabra de Dios. Pues dice, vivo conforme al Espíritu. ¿Qué quiere decir? Vivo de acuerdo a lo que dice la palabra. Siento como el Señor siente. ¿Sabes una cosa? Cuando me separo de Dios, empiezan los problemas. ¿El enemigo está esperando que yo me separe de Dios para aplicarme un castigo? ¿El enemigo está esperando que me separe de Dios? Pero no. Así te hayas separado de Dios hoy, pedirle perdón y decirle, Señor, gracias, gracias, porque no te olvidaste nunca de mí. Gracias, mi Señor, porque siempre me amaste. Así me haya equivocado, así haya pecado, pero tú nunca te apartaste de mí. Tú veías todo lo que iba a hacer, pero igual fuiste una cruz porque me amabas. Fuiste una cruz porque me amas. Y sabes una cosa, Él no te va a dejar ni te va a desamparar. Está esperando que abras tu corazón para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Ahora, es algo grande si vivís conforme a la palabra de Dios. Todo cambia. Acá dice algo, el versículo 2. Acá la palabra ley, porque la ley del Espíritu de vida significa porque el poder del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del poder del pecado y de la muerte. Me ha librado del poder del pecado y de la muerte. Quiere decir que si vos sos consciente, Dios viene a tu vida a darte el más grande de todos los poderes del cielo, que se lo dio a Jesús. Lo más grande del cielo es su Espíritu Santo. Y vos date cuenta que es el Espíritu Creador. Es la voz y la persona activa de Dios, el Espíritu Santo. Ahora, ¿vos entendés esto? No hay dinero que lo pague. No hay dinero en esta tierra que pueda pagar la presencia del Espíritu Santo. No se compra con este billete, no se compra con ningún dinero del mundo. No, no. ¿Sabes cómo se tiene? Con un corazón abierto, con un corazón abierto, un corazón arrepentido, un corazón que le dice, Señor, hoy yo te pido perdón por todos mis pecados. ¿Quién le va a decir hoy, Señor, perdóname? Levante la mano al cielo, el que lo diga de corazón y diga conmigo, Padre, perdóname por todos mis pecados, límpiame y llena mi vida, llena mi corazón. Te necesito la vida para que la muerte huya de mi vida, de mi familia, de mi casa. Todo lo malo sale para la gloria de Dios. Amén, amén, amén. Y aquí dice, hay un poder que recibe el ser humano.
es el poder del Espíritu Santo. Es el poder de Dios. Porque Dios me ha librado del poder del pecado y de la muerte. Ahora, si lo entendés, con el Espíritu Santo nadie te puede dominar, salvo que desobedezca la palabra. En el momento que salgas de la voluntad de Dios, todo va a salir mal. Pero cuando obedezca la palabra de Dios, todo te va a salir bien. Nadie te va a poder tocar. Y sabes, esta es la diferencia entre el bien y el mal. Dos espíritus que luchan por llegar a tu corazón. Si tu corazón está lleno del poder de Dios, te digo que el bien, la vida, va a estar llenando tu corazón. Pero sabes, si el mal llega al corazón de una persona, llega la muerte. Por eso cuando yo le digo a alguien que tiene que perdonar, que tiene que entregar el dolor, la angustia, la amargura, no llene su corazón de cosas que impidan que el Espíritu Santo llene su corazón. Llene su corazón del poder de Dios. Empiece a vivir de poder en poder para la gloria de Dios. Entienda que Dios se ha movido para hacerte libre, libre. Fíjate lo que dice, del poder del pecado y de la muerte. Quiere decir que ya no te domina. Vos lo podés dominar porque tenés lo más grande, lo tenés al Espíritu Santo para la gloria de Dios. Acá dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la parte humana, por la carne. O sea, el hombre solo, sin Dios, no puede hacer nada. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. En semejanza de pecado, porque no tenía pecado. ¿Por qué? Es esto el versículo 3. La condenación estaba sobre el hombre, pero no bastaba que se arrepintiera. Había una condenación y el hombre tenía que pagar con la vida. Pero ¿qué pasaba? No podía el hombre pagar con su vida estando en pecado. Hacía falta un hombre sin pecado. Un hombre sin pecado no existía. Y Dios te amó de tal manera que se hizo hombre sin pecado para pagar mi deuda, para pagar tu deuda. Él se hizo hombre para pagar tu deuda. Él se hizo hombre para pagar tu deuda. Ahora no tenés deuda. Ahora sos libre para la gloria de Dios. Él pagó tu deuda. Y sabes, tal vez no lo veas, tal vez no lo creas, pero todo es posible si lo puedes creer. Él pagó tu deuda. Ahora, por eso, Él, fíjate, condenó al pecado en la parte humana. Lo condenó, lo venció. Ya no hay dominio para el que está en Cristo. El pecado no lo puede dominar. No lo puede dominar. Porque el que tiene al Señor, tiene su espíritu, tiene algo más grande que el poder del pecado. No hay nada más grande
que lo que usted tiene en su corazón. Porque lo que era imposible, versículo 3, para la ley, por cuanto, fíjense, era débil por la carne. Vuelvo a leer esto, ¿por qué? Porque el hombre solo no puede hacer nada. Dios tuvo que enviar a su Hijo para que seamos libres, porque para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, los que no andamos conforme a lo que nos parece, a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Fíjense, ¿cómo está escrito Espíritu? Con mayúscula. Conforme al Espíritu de Dios. Cuando dice conforme al Espíritu de Dios, ahora yo quiero que ustedes me entiendan. Esta es la parte que yo, si tengo el Espíritu Santo, ¿usted tiene el Espíritu Santo? ¿Sabe cuál es el tema? ¿Cuánto lugar yo le doy al Espíritu Santo en mi vida? Todos podemos tenerlo. Pero ¿qué hacemos con el libre albedrío? ¿Lo usamos como queremos? ¿O lo usamos según el Espíritu? Lo que vayas a tener en la vida va a ser todo lo que hagas conforme al Espíritu, es todo lo que, en lo cual vas a tener bendición y vida. Lo que hagas fuera del Espíritu, nunca hay bendición y nunca hay vida. Y esto es lo más grande que el hombre le puede pasar, ser tan bendecido como aquel que lo creó, lo preparó para eso. Ahora, ¿qué dice el 5? Por lo que los que son de la carne, los que viven humanamente, piensan en qué. ¿Quién le maneja el pensamiento? ¿Quién le maneja el pensamiento? El pensamiento se lo está manejando el enemigo. Ahora, pero los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? Ahí está. Cuando usted está en el Espíritu, usted va a orar y va a clamar para entender la Escritura. Usted va a empezar a enriquecer su mente con la mente de Cristo, porque la mente de Cristo está en la palabra de Dios. Qué triste cuando la mente del enemigo llena la mente de una persona. ¿Cuántas veces vi personas que sus mentes estaban manejadas por el enemigo? ¿Saben una cosa? Encontré personas, gracias al Señor, encontré personas que se iban a suicidar por el enemigo. Encontré personas que se iban a matar. ¿Quién te parece que le había metido en la mente que se mate? Y nosotros jugamos así nomás con las cosas de Dios. Y no son así nomás. El que enriquece la mente con las cosas de Dios realmente va a ser bendecido, porque la mente de Cristo tiene la sabiduría, tiene el entendimiento, tiene el consejo, tiene el poder. Ya en la mente de Cristo, usted llenando su mente con la mente de Cristo, va a tener una sabiduría tremenda, un conocimiento increíble. ¿Sabe por qué? Porque el otro, cuando llega al pensamiento de la persona, le empieza a cegar el entendimiento para que no entienda la verdad, y la verdad es Dios, para que no lo entienda el Señor, para que no sean libres, para que los matrimonios creados por Dios, las familias creadas por Dios, se destruyan.
Increíble, pero cierto. Ahora, acá lo dice, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne, o sea, vivir humanamente sin Dios, es muerte. ¿Por qué dice muerte? Porque en primer lugar, todo lo bueno de la mente, todo lo bueno del corazón, deja de estar. ¿Qué hay en la mente? Dolor, disgusto, angustia, desesperación. ¿Qué hay en el corazón? Lo mismo. Deja de estar todo lo bueno. No hay alegría. Va muriendo al gozo. Va muriendo a las bendiciones. Va muriendo a la tranquilidad. Y no disfruta nada. Al cabo del tiempo se da cuenta que no disfruta. ¿Y qué pasa si un día Dios retira la vida del cuerpo? Y la persona parte y no disfrutó nada. ¿Sabe una cosa? Triste. Yo he visto personas que se han llegado a Dios y Dios les salvó la vida. Por eso el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Por cuanto los designios humanos de la carne son enemistad contra quién. ¿Contra quién? Por cuanto los designios humanos son enemistad contra quién. Contra Dios. Porque no se sujetan a la palabra de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según lo que sienten la carne, no pueden agradar a Dios. Más si nosotros vivimos, si nosotros no vivimos según la carne, humanamente, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en nosotros. Porque a veces creemos que lo tenemos y no está. ¿Cuántas veces creemos que lo tenemos? Obsérvese, si usted lo tiene, se va a sentir mal cuando se la manda. No quiere decir que no nos podemos equivocar, todo. Podemos equivocarnos, podemos caer, sí. Pero Dios, si tenés el Espíritu, te va a traer de vuelta. Si tenés el Espíritu, vas a volver. Si tenés el Espíritu, vas a empezar a seguirlo. Pase lo que pase, así se esté cayendo el cielo, vas a volver a Dios. Eso es tener el Espíritu. Vos, cuando yo leo esta palabra y entiendo lo grande que es el Señor, si el Espíritu vive en nosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Sabes? El que no tenga el Espíritu Santo no es cristiano. Ahora, pero si Cristo está en ustedes, este cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia, de la voluntad de Dios. Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús vive en ustedes, el que levantó a los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que vive en ustedes. En la transformación que el Espíritu Santo va a hacer en tu vida, aunque no lo veas ahora, aunque no lo entiendas ahora, Dios no te abandonó. Dios te va a transformar. Lo que Dios empezó, lo va a terminar para la gloria de Dios. Gracias, Señor. Ahora, así que, hermanos, deudores somos no a la carne,
no a lo humano, para que vivamos conforme a lo que sentís, la carne. Porque si vivís conforme a lo que sentís, a la carne, vas a morir. Pero si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vivirás. Como dice, si por el Espíritu haces morir, ¿qué te dice? No lo vas a hacer vos. Te estoy dando un poder. Aprende a usarlo. Y tal vez no lo ves. Dios te está dando un poder. El poder del Espíritu para que vos lo uses. Entonces, ¿cómo se va a mover el Espíritu? Cuando vos pidas algo de acuerdo a la palabra. Si en la palabra está escrito, yo tengo un dolor, tengo una enfermedad, está escrito en la palabra, dice que ciertamente llevó mis dolores, mis enfermedades. Entonces yo ordeno en el nombre de Jesús que ese dolor desaparezca. ¿Por qué? Porque ordeno según la palabra y el Espíritu Santo lo saca en el acto para la gloria de Dios. Eso es lo que te está dando Dios. Un poder. En vez de vivir como antes, viví con el poder que Dios te da, porque tenés el Espíritu Santo. Ya no es con la picardía humana, es con el poder de Dios. Y si vos aprendés a vivir con el poder de Dios, yo te puedo asegurar que no hay nada imposible para Dios, y las cosas más difíciles vos las vas a lograr. Y esto es lo grande. Ahora, por eso dice, cuando yo leo, si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vivirás. Ahora, yo leo estas palabras. Si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, quiere decir que yo uso el Espíritu. Yo tengo que pedirle al Espíritu. Yo tengo que decir, Señor, que tu Espíritu Santo haga esto, haga aquello. Cuando vos lo ordenás, el cielo se va a mover y vos vas a ver la gloria. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Por no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que haber recibido el espíritu de adopción como hijo legítimo de Dios, por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Sabes qué? ¿Por qué dice Abba, Padre? Te lo voy a decir. En arameo, Abba quiere decir Padre, pero en arameo es algo tremendo cuando se dice Abba. Abba es cuando se siente la presencia del Padre, cuando se siente que Él está, cuando vos no repetís Padre porque lo repetís, sino que lo sentís. Cuando vos sentís que Él está, vos decís Abba, Padre. Y sabes una cosa, la gloria se empieza a mover, la gloria se empieza a mover. El aplauso para el Señor. Ese aplauso chiquito para el Señor. Aplaudimos como para el Señor, para la gloria de Dios. El Señor quiere vivir dentro tuyo. El Señor no quiere dejarte ni abandonarte. El Señor quiere vivir de tal forma que vos puedas llegar a sentirlo, que ya no tengas la religión que tenías, que empieces a sentir su presencia. Y puedas decir un día, Abba, Padre, yo te siento, yo me doy cuenta que estás. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Pues lo he tomado livianamente. He puesto leyes según mi parecer, porque quiero manejar yo las cosas. Yo no quiero manejar nada. Él tiene que manejar las cosas. Yo no lo reemplazo a Dios. Él es el Señor. Y esto es lo grande. Cuando yo entiendo estas palabras y entiendo lo grande que es el Señor,
Ahora, el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, porque Él se va a manifestar de tal manera que no vas a tener nunca más dudas, porque Él se va a manifestar. Empezá a vivir esa manifestación, empezá a vivir la unción, empezá a vivir el poder de Dios. No siga viviendo como antes. Oh Señor, ahora, y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué te está diciendo? A veces vas a pasar dificultades, a veces vas a pasar problemas, no te van a entender, no importa, pero te voy a decir una cosa: vos, cuando Él se glorifique en los milagros en la tierra, en las maravillas, vos también vas a ser glorificado, porque Él va a estar dentro tuyo para la gloria de Dios. Y esa vida humana no la quiero más. Yo quiero la vida divina en mí para la gloria de Dios. Empieza a vivir. Empiece a vivir la vida sobrenatural. Empiece a vivir la vida, porque el Señor está en usted. El Señor está en usted. Oh Señor, yo te digo gracias. Gracias. Amén, Señor. Amén. Y amén, Señor.